Continuando con lo que veníamos hablando, entonces vamos a mirar lo que nos dice el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo, que dice así: contratistas independientes. Primero, son contratistas independientes y por tanto verdaderos empleadores y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tenga derecho los trabajadores. Solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. Y segundo, el beneficiario del trabajo o dueño de la obra será solidariamente responsable en las condiciones fijadas en el inciso anterior de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aun en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de sus subcontratistas. Quiere decir que esto es lo que nos está llevando a la solidaridad. Y vamos a mirar el artículo 36 que nos habla de la responsabilidad solidaria y dice así: son solidariamente responsables de todas de las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros, y estos entre sí en relación con el objeto y solo hasta el límite de responsabilidad de cada socio, y los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí mientras permanezca en indivisión. Entonces vamos a mirar cuando hablamos de la solidaridad en materia laboral. Cuando hablamos de solidaridad en materia laboral, queremos con ello decir que es la posibilidad que tiene el trabajador de demandar a una persona distinta del empleador o en concurrencia con éste del cumplimiento de sus derechos o a creencias laborales. Entonces, para que se dé esa solidaridad, tenemos unos elementos que tenemos que tener claros respecto a esa solidaridad. Cuando se trata de contratista o subcontratista, tal como lo está expresando el artículo 36, cuando se trata de contratista o subcontratista que realicen labores del giro ordinario de los negocios del contratante o beneficiario de la obra, con la posibilidad de exigir de los contratistas las garantías del caso o con la facultad de repetir contra este por el eventual pago de dichas obligaciones. Entonces, vamos a mirar qué debe mostrar un trabajador para predicar la solidaridad del beneficiario de la obra con el contratista. Que exista un contrato entre el beneficiario de la obra y el contratista. Que la obra que se realiza o realizó guarda relación con las actividades normales de la empresa. Yo me voy a devolver porque de pronto como que no enlacé bien lo que les estoy explicando. Estos son los elementos que tienen que tener muy claro para que se dé una verdadera solidaridad con el beneficiario de la obra, para que no se me desconecte. Entonces vamos a mirar. Que exista un contrato entre el beneficiario de la obra y el contratista. Que la obra que se realiza o que se realizó guarde relación con las actividades normales de la empresa. El contrato laboral con el contratista. El incumplimiento en el pago de obligaciones laborales por parte del contratista, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Y por último, el trabajador deberá demandar tanto al beneficiario de la obra como al contratista, porque se constituye un litisconsorcio necesario si se reclama la solidaridad. Entonces mire que realmente esto es lo que tengo que tener claro y fue lo que yo ya les expliqué anteriormente para que se dé la solidaridad respecto al beneficiario de la obra. Les voy a recomendar una sentencia del Consejo Superior, de la Sala Laboral con el magistrado ponente Jorge Mauricio Barco Ruiz, radicado 38887 de 2011. Dice: además,
señaló respecto de la responsabilidad solidaria del artículo 34, dice que ahí en el citado artículo contiene dos relaciones jurídicas a saber, y él las hace, pues, las deja muy claras las dos relaciones. Dice, la primera, una entre la persona que encarga la ejecución de la obra o labor y la persona que la realiza. Y la segunda, entre quien cumple el trabajo y los colaboradores que para tal fin utiliza. Dice, la primera origina un contrato de obra entre el artífice y su beneficiario. Y la segunda requiere el lleno de las condiciones de todo contrato de trabajo que detalla el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, quiere decir los elementos esenciales del contrato de trabajo. Entonces dice, el primer contrato ofrece dos modalidades. Dice, la obra o labor es extraña a las actividades normales de quien encargó su ejecución. Quiere decir que ahí no puede haber solidaridad. Y la segunda dice, la obra pertenece al giro ordinario de los negocios del beneficiario del trabajo. Y ahí sí puedo hablar de solidaridad. Y continúa diciendo, en el primer caso, el contrato de obra solo produce efectos entre los contratantes. Y en el segundo, entre estos y los trabajadores del contratista independiente. Entonces, ahí nos deja pues como la claridad, cuándo puedo hablar de solidaridad y cuándo no hay esa solidaridad. Creo que el tema les quedó muy claro respecto a esa responsabilidad solidaria. Vamos a mirar otra figura que es sustitución de empleadores, que también se da muchísimo en las relaciones laborales. Muchas empresas se venden con todos los bienes, derechos y obligaciones a su cargo, entre ellas las laborales, para que el trabajador no se vea afectado con dicha situación. La ley establece algunos parámetros de protección respecto de la relación a continuación. Quiere decir que vamos a mirar cuando realmente la ley permite que sí se dé esa sustitución de empleadores. Y para eso tenemos el artículo 67 que nos da la definición. Dice, se entiende por sustitución de empleadores todo cambio de un empleador por otro. Y ahí es donde yo tengo que entender la sustitución. Todo cambio de un empleador por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, siempre que subsista la identidad del establecimiento, quiere decir que el establecimiento no va a cambiar, el objeto de esa actividad comercial no va a cambiar. Es decir, en cuanto a no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios. Solamente lo que cambia ahí es un empleador por otro, para poder entender cuándo se da la sustitución de un empleador por otro. La sustitución de empleadores conlleva a lo siguiente. El contrato de trabajo se mantiene en las mismas condiciones que tenía con el empleador anterior. Existe solidaridad de las obligaciones laborales exigibles al momento de la sustitución entre el antiguo y el nuevo empleador. Mire eso, existe solidaridad de las obligaciones laborales exigibles al momento de la sustitución entre el antiguo y el nuevo empleador, y ahorita yo les voy a explicar bien por qué esa solidaridad. Se conserva para todos los efectos legales la antigüedad del trabajador. Se conserva para todos los efectos de la antigüedad del trabajador. Quiere decir que el trabajador va a continuar con su contrato laboral normal. No se debe ver afectado en nada ese contrato. Posibilidad de repetir por parte del nuevo empleador contra el antiguo por las obligaciones que haya tenido que cubrir y que hubiesen sido exigibles al momento de la sustitución. Quiere decir que el empleador que llega nuevo, él tiene que saber en qué condiciones va a continuar con estos trabajadores, porque hay dos posibilidades. La primera posibilidad que hay es que que llegue le diga al que se va que deja a esos trabajadores con todo pago, que les cancele todos los salarios, prestaciones sociales y que él asume un nuevo contrato con estos trabajadores. Si es posible que ellos renuncien para que ellos puedan empezar una nueva contratación con el nuevo empleador. No necesariamente tiene que ser así, porque lo más importante es que el que se va deje todo a paz y salvo y continúa el mismo contrato con el mismo personal y con todas sus prestaciones respecto a lo que desde ahí en adelante se dé con él. Si el antiguo no lo hace,
este que llega debe responder por todas las prestaciones, por todos los salarios, por todo lo que este trabajador se merece respecto a este contrato laboral. Mire que no se pierde la antigüedad. Una cosa es cuando ellos prefieren renunciar y que ese que se va les cancela absolutamente todo, también es válida esa figura, ¿cierto? Ahí estaríamos como acomodando al que se va con el que llega, pero muchos empleados lo hacen así. Quieren continuar un vínculo nuevo, quieren realizar un contrato nuevo con el que llega y es perfectamente válido siempre y cuando no se les presione y lo hagan pues de manera voluntaria y el que se va les deje todo canceladito, no deje ninguna deuda pendiente. Entonces, es válida la sustitución patronal siempre y cuando no se haga con la idea de defraudar las acreencias laborales de estos trabajadores y se le pague absolutamente todo. Porque si no, van a ser solidarios los dos, tanto el que se va como el que llega. Eso es lo más importante, entender esa sustitución patronal. Eso es lo que nos lleva a esa sustitución patronal. Que se siga la misma actividad, que no cambie la modalidad de esa contratación y que esa actividad siga su giro normal. Eso es lo más importante, ¿cierto? El nuevo empleador si quiere evitarse problemas, si no quiere conservar la totalidad de los trabajadores o la antigüedad de los mismos, debe solicitarle al anterior empleador que indemnice y liquide los contratos de trabajo o solicitarle a los trabajadores que renuncien ante el anterior para iniciar un nuevo vínculo laboral. O sea que hay dos posibilidades, o bien sea que el anterior les liquide, los indemnice y que inicien un nuevo vínculo laboral, o que si quieren renunciar también pueden hacerlo, pero con la libertad de ellos, no con ninguna presión. Ahí es donde podemos hablar de sustitución patronal. Bueno, yo creo que esas figuras ya quedaron claras respecto a lo que explicamos ya con cada una de ellas. Ya nos vamos acercando a esas prestaciones sociales derivadas de la relación laboral, ya nos vamos acercando como a lo que ustedes ya conocen cuando debo empezar a liquidar el contrato de trabajo. Entonces vamos a mirar liquidación y aspectos económicos del contrato de trabajo. ¿Por qué hablo de liquidación del contrato de trabajo? Porque el contrato de trabajo se debe liquidar, ¿sí? Se debe liquidar cuando se va a terminar, obviamente. Ya ustedes saben por qué se debe terminar un contrato de trabajo, bien sea por una justa causa, como lo vimos ya en el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 62, o bien sea por una causa legal, como lo vimos en el artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo. Aspectos económicos que debe tener en cuenta un empleador al contratar un trabajador. Estos son todos los aspectos que no puede desconocer ningún empleador al momento de vincular a su empresa a un trabajador. Primero que todo debe tener en cuenta el salario, ¿cierto? Todos los elementos integrantes de lo que constituye salario. Vamos a mirar creo que es el artículo 127, vamos a mirarlo acá, en el Código Sustantivo de Trabajo para mirar qué es lo que hace parte de esa definición de salario. Lo voy a buscar. Artículo 127. Artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo nos habla de lo que hace parte o constituye salario. Dice, constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días o descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. Esto es lo que hace parte de ese salario. Ya cuando estemos en la liquidación, vamos a mirar realmente qué sí podemos tener como salario y qué se excluye de lo que no hace parte del salario. Aquí terminamos porcentajes sobre ventas y comisiones. Desde una vez les digo que esas comisiones tienen que ser habituales, porque si no son habituales, sino que son esporádicas, no hacen parte del salario.
Bueno, otro elemento que debe tener en cuenta el empleador respecto a ese trabajador que vincula a su empresa es el auxilio de transporte. Ese auxilio de transporte lo debe pagar a los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Trabajo suplementario, que ya lo vimos aquí en el artículo 127. El trabajo suplementario, horas extras, recargos por trabajo nocturno y dominical. Aportes a la seguridad social. Esos aportes a la seguridad social es en salud, pensión y riesgos laborales. Calzado y vestido de labor. También lo debe asumir el empleador para los trabajadores que no devengan un salario superior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También que tiene que tener en cuenta la prima, las cesantías, los intereses a las cesantías y las vacaciones. ¿Cuándo se causan y cómo se pagan estas obligaciones económicas por parte del empleador? El salario es la remuneración ordinaria que recibe un trabajador por prestación personal de sus servicios a un empleador, al igual que todas las demás conceptos establecidos en el artículo 127. O sea, todo lo que constituye salario es lo que debe tener en cuenta cualquier empleador para pagarle ese salario a su trabajador sin defraudarlo. Auxilio de transporte consiste en un dinero que el empleador le debe cancelar obligatoriamente a los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes con el fin de que se transporten del lugar de trabajo a la casa, de la casa al trabajo, desde su residencia hasta el lugar donde se labora. Vamos a mirar con respecto al auxilio de transporte qué se debe tener en cuenta. Se debe tener en cuenta que no es factor salarial. Se tiene que tener en cuenta para liquidar cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios en los trabajadores que devengan un salario o que no tienen un salario mayor a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No se paga durante el periodo de vacaciones ni licencias remuneradas e incapacidades, porque ahí el trabajador no está laborando, ¿cierto? Es lógico que si yo no estoy laborando, si yo no tengo que ir a la empresa, si yo no estoy transportándome a la empresa, el empleador no tiene esa obligación conmigo. Entonces se exoneran básicamente en esas situaciones específicas. No se tiene en cuenta para liquidar las indemnizaciones. Ninguna indemnización se liquida con el auxilio de transporte. No se tiene en cuenta para pagar aportes a la seguridad social y tampoco para fiscales. Se cancela por días laborados, sin embargo se recomienda que cuando el trabajador trabaje medio tiempo se le pague completo el auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque así trabaje medio tiempo, él va a tener que ir también todos los días a la empresa, tiene que estar yendo y viniendo desde su residencia a la empresa y a la inversa. Se debe pagar completo aun cuando el trabajador labore medio tiempo. Cuando el salario es variable, cada mes se debe determinar si el trabajador tiene derecho o no al auxilio de transporte. Y aquí hay una crítica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay trabajadores que no ganan los 2 salarios mínimos, ganan un poquito menos. Como ganan un poquito menos, entonces el empleador está obligado a pagarles este auxilio de transporte, pero resulta que en el mes laboraron muchas horas extras y se les subió el tope de los 2 salarios mínimos. Entonces hay empleadores que no les pagan el auxilio de transporte, pero es que la norma lo permite, ¿cierto? Como la norma lo permite, entonces los empleadores no le pagan el auxilio porque esas horas extras entonces superó el tope de los 2 salarios mínimos y ahí le quitan el auxilio de transporte. Pues yo pienso que eso hay que dejarlo a libertad de cada empleador. Si el empleador quiere pagarle todas sus horas extras, independiente de que superó ya el tope de los 2 salarios y aparte le paga el auxilio de transporte, es válido. Y yo pienso que eso es lo que se debe hacer, ¿cierto? Como una crítica favoreciendo a ese trabajador. Si él está trabajando horas extras porque quiere mejorar ese tope, porque quiere tener un ingreso mayor y porque realmente está trabajando para que le den ese ingreso mayor. Y entonces el auxilio de transporte ya se le va a mermar, entonces no compensa lo uno con lo otro, entonces trabajo más y entonces me van a rebajar el auxilio de transporte, pero eso ya es manejable al interior de cada empresa y de cada empleador. Para el auxilio de transporte hay que tener en cuenta la ley 15 de 1959, el decreto 1258
de 1959 y la ley primera de 1963. Entonces, hasta aquí, compañeritos, estudiantes, vamos a dejar ahí este primer envío. Pienso que hemos adelantado ya pues un poquito el tema. Creo que quedó pues como suficiente para que ustedes vayan estudiando y no se atrasen. Y espero que sigan cuidándose. Y ya la próxima semana miraremos entonces cómo continuamos con el desarrollo de los temas. Que estén muy bien.